Las fracturas en general causan ciertas características. Toda fractura causa cierto grado de dolor, ¿ya? Algunas fracturas pueden generar crepitación, no todas. Una fractura de escafoides, por ejemplo, que es un hueso tan chiquito, no va a crepitar, ¿cierto? Es difícil. Movimiento patológico, tampoco necesariamente todas. Puede ser una fractura igualito de nivel del carpo y probablemente no va a dar un movimiento patológico, pero puede darlo. Todas tienen cierto grado de impotencia, eso sí. Algunas pueden generar equimosis, si es que liberan sangre, y algunas tienen cierto grado de deformación, tampoco todas. Entonces, de todas las características clínicas de las fracturas, ¿cuáles son las que están presentes en toda fractura? Siempre cierto grado de dolor y siempre cierto grado de impotencia. ¿Ya? Dolor e impotencia. Lo demás puede estar como no puede estar dependiendo del órgano. ¿Ok? Muy bien. Diferentes formas en las cuales las fracturas se pueden complicar. Vean, en la primera imagen hay deformación, en la segunda imagen está mostrando la vascularización de la cabeza, en este caso aparece del fémur, puede generar cierto grado de necrosis, pueden generar diferentes complicaciones, ¿no? Pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, expuestas. Entonces, a eso vamos. ¿Qué tipos de fracturas tenemos? En principio, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. ¿Qué cosa los diferencia? Si es que hay o no solución de continuidad de la piel. En una fractura cerrada no hay solución de continuidad de la piel, no se ve no se expone la zona fracturada. En cambio, en una fractura abierta hay solución de continuidad de la piel. Muy bien. Las fracturas cerradas las vamos a ir viendo poco a poco con cada uno de los órganos. Hablemos ahorita del manejo en general de las fracturas abiertas. Una pregunta recontra frecuente casi todos los años en los exámenes. ¿Cómo se maneja una fractura abierta? Y es decir, como medida inicial, en principio, lo primero que tienen que hacer es inmovilización. Inmovilizar. ¿Ya? Una buena inmovilización asegura que duela poco y va a darle mejor pronóstico a la consolidación de esa fractura. En segundo lugar, hemostasia. Y cuando decimos hemostasia, incluye la posibilidad de torniquetes para que deje de sangrar o compresiones en todo caso. Y lavado abundante de la herida, retirar cuerpos extraños y en lo posible echar abundante cloruro de sodio y agüita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el componente en general de toda lesión traumática, incluso no solo en fracturas? Que no se infecte y que no sangre mucho, ¿cierto? Control del sangrado y evitar que se infecte. Por lo tanto, inmovilizarlo, hacer una hemostasia, ya sean torniquetes o con compresiones, y lavado son las medidas iniciales. Esto hace hasta el bombero. El primero que vea la fractura expuesta tiene que hacerlo. ¿Ya? Manejo inicial de toda fractura expuesta. Posteriormente, ya llegando a un centro hospitalario demás, de todas maneras para evitar que se infecte, tienen que usar antibióticos, ¿ya? Y probablemente suero antitetánico, de ser posible, de haber disponibilidad. El debridamiento quirúrgico y demás que a veces les ponen en las claves es un procedimiento que se va a hacer después, programando la sala de operaciones. La palabra debridamiento quirúrgico es un raspado prácticamente, y eso duele un montón, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser en sala de operaciones. Así que nunca deben marcar debridamiento quirúrgico como medida inicial en el manejo de una fractura expuesta. ¿Ya? Lo más general. Eso ha venido, creo que en el ENAM del año pasado, de noviembre. Muy bien. La clasificación de Gustilo básicamente ya no se usa. Es una clasificación que estaba orientada básicamente a las fracturas abiertas, a las fracturas expuestas. La vamos a ver en un ratito. Tenía grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 obviamente el más severo. ¿Ya? En un rato lo vemos. ¿Qué otra forma de clasificar a las fracturas hay? Pueden ser normales o patológicas. Ahí le faltó el puntito con normales. ¿Cómo una fractura va a ser normal? Normal entre comillas, ya. ¿Por qué normal? Porque se da en personas sanas, en huesos sanos, que no tienen ninguna patología de fondo y generalmente suele ser por traumas violentos. O sea, el que cualquiera de nosotros podría tener, ¿cierto? Un hueso relativamente normal o aparentemente normal. En cambio, cuando una fractura es patológica, cuando se da sobre un hueso enfermo.
¿Qué ejemplos? Osteoporosis, osteomalacia, o sea, huesos debilitados. En la osteoporosis, ¿cuál es el hueso que más frecuentemente se lesiona? Los huesos vertebrales, las vértebras, en primer lugar, los abuelitos. En segundo lugar, la fractura de coles, la de la muñeca. Y en tercer lugar, viene la fractura del cuello del fémur. En la cadera, obviamente, ¿no? Cuando se caen de costadito sobre la cadera. Muy bien. Vértebras, coles y fémur. Si les ponen clave A vértebras y clave B coles, tienen que marcar lesiones vertebrales, ¿ya? Eso es lo que hacen con más frecuencia los pacientes osteoporóticos. Pero usualmente no les van a poner como clave las lesiones vertebrales. Por algún motivo no lo suelen incluir, probablemente porque no lo meten dentro del concepto de traumatología. Si no está vertebral, pueden marcar con confianza coles, ¿ya? Si no hay nada, ninguna clave que se refiera a ninguna vértebra, por supuesto, ¿no? Muy bien, entonces vertebrales, coles y después recién viene fémur. Obviamente la osteoporosis sobre todo en abuelitos, ¿no? Las fracturas en pacientes osteomalásicos, sobre todo que tienen deficiencia de la vitamina D y demás, obviamente más frecuente en niños jóvenes, ¿no? Se dan a nivel de las lesiones de Lusser-Milkman. ¿Qué es las lesiones o estrías de Lusser-Milkman? Son zonas en el hueso, este es un hueso largo, son zonas en las cuales se forman como líneas que están debilitadas, ¿ya? Hay ausencia de depósito de calcio, son zonas muy débiles de los huesos y sí aparecen en forma de líneas. Estas son las lesiones o estrías de Lusser-Milkman. Y en esta zona que está debilitado y esto está asociado a la osteomalacia, ahí suelen generarse fracturas con frecuencia. Es un hueso enfermo, por supuesto, ¿no? Pues tanto la osteoporosis como la osteomalacia pueden generar fracturas patológicas. Luego vienen los tumores. ¿A qué nivel los tumores pueden generar fractura? Generalmente a nivel de las epífisis de los huesos largos. Epífisis. A nivel de las epífisis de los huesos largos. Y generalmente estos tumores suelen ser por metástasis. Así como en el hígado, los tumores malignos más frecuentes de los huesitos son por metástasis, ¿ya? Muy bien. La osteogénesis imperfecta también como situación patológica en la cual pueden haber fracturas. Las fracturas por fatiga, que son las fracturas por fatiga, por ejemplo, en la cual hay microtraumas constantes todo el tiempo. Las fracturas del recluta, ¿a qué nivel se da? Las fracturas del recluta, de ahí de los soldaditos, los húsares de Junín que están paraditos todo el día y todos los días ahí con su banderita. ¿Qué nivel? A nivel del segundo metatarsiano del pie. A nivel del segundo metatarsiano. ¿Ya? Cuando ya adoptan la posición de descansen, abren sus piernitas, ya se sostiene sobre el primer metatarsiano, que es lo normal, y recién empiezan a relajarse. ¿Ya? Y de ahí todo el día en firmes, mal. Sufren. Las fracturas del cargador son los estibadores que cargan 200 kilos de azúcar en la espalda. Los estibadores, ¿a qué nivel hacen fracturas por fatiga? A nivel de las apófisis espinosas. En las vértebras, obviamente, ¿no? En las apófisis espinosas, sobre todo a nivel cervical, ¿ya? Por el peso que cargan. Muy bien. Esto del recluta pueden preguntarles, segundo metatarsiano. Ya está. Esas son lesiones patológicas. Ahora, las lesiones patológicas evidentemente causan retrasos en la consolidación y a veces evitan que se genere una consolidación. Ahora, hablando de la consolidación propiamente dicha, ¿qué tipos de consolidación hay? Hay consolidación cortical, hay consolidación de tipo secundario. Son dos tipos, cortical y secundario. ¿Qué es la consolidación cortical? Solamente conózcanla. La lesión cortical es cuando un huesito no ha tenido solución de continuidad, o sea, a lo mucho se ha rajado un pedacito y no pasa nada más. O sea, su reparación es rápida, no necesita formar ni siquiera callos, ni trombos, ni hematomas, ni nada. No deja secuelas, por eso se llama cortical, solo en la corteza empieza a proliferar. En cambio, la consolidación secundaria es aquella que es secundaria precisamente a un trauma y a una solución de continuidad a nivel del hueso, ya sea total o parcial. Y es la que precisamente tiene las fases de la consolidación. ¿Cuáles son las 4 fases de la consolidación? Ahí tienen las figuritas abajo. En principio, la formación de hematoma, que es similar al de la piel, ¿no es cierto? Un proceso
migración de plaquetas, después formación del trombo plaquetario e inflamación. O sea, formación del hematoma, primer evento. En segundo lugar, la segunda fase es la formación de callo. ¿Pero qué tipo de callo se forma primero? Callo cartilaginoso, o sea, callo blando. Callo blando, cartilaginoso. Luego viene el tercer momento, la tercera fase, que es la formación de un callo más duro, callo óseo, o simplemente callo duro. ¿Ya? Y luego viene la cuarta fase, que corresponde ya a la remodelación. Entonces, si hacemos una equivalencia, hemostasia arriba, ¿no? Si hacemos una, en la 1, si hacemos una equivalencia con la cicatrización en la piel, viene a ser lo mismo. La primera fase corresponde a la fase inflamatoria de la piel, ¿no? Luego viene la formación de callos, en ambos casos corresponden a la fase proliferativa. Solamente que primero se forma el callo blando y luego el callo durito, y luego viene el mismo nombre, la fase de remodelación. O sea, sigue la misma secuencia, el mismo patrón de cicatrización que la piel. Solo que aquí se van a encontrar 4 fases bien marcadas, ¿ya? Este cuadro que está abajo a la derecha corresponde a la relación de diferentes lesiones, generalmente óseas, luxaciones o fracturas, y las partes blandas que suelen estar lesionadas, ya sea el plexo braquial, el nervio circunflejo, radial, etc. Vamos a hablar de cada uno de ellos con cada una de las lesiones. Cuando hablamos de clavícula, de hombro, del húmero, del codo, del antebrazo, de la muñeca, del carpo, etc. Entonces, todo este grupo es el objetivo, a lo que debemos llegar al final del curso. Que digan ustedes qué lesión ha habido, o qué se ha fracturado, o qué se ha luxado, cuál es la estructura nerviosa que con más probabilidad se ha lesionado, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver sobre todo al final. Vamos a regresar a este cuadrito después.